Yo soy Geninova. No vengo a agradar al sistema. Vengo a declarar lo que muchos no quieren oír. Antes que existiera Lutero, antes de Calvino, antes del protestantismo moderno, el engaño ya había comenzado. Fue ahí donde el canon fue cortado, los rollos escondidos, los testigos perseguidos, y se sembró el terreno para el falso evangelio que hoy domina el mundo. Ellos dicen, seguimos la Biblia, pero no saben que su Biblia fue elegida por los que negaron a Cristo. Quiero dejar saber que, aunque los judíos del Sanedrín no tuvieron intervención directa con la desaparición de los escritos más antiguos, sí, son culpables por omisión de la evidencia de los textos antiguos. Y explico, antes de la destrucción del templo, la gente memorizaba la palabra. Esa era la verdadera protección, no el papel, la tradición. Jesús dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 8, 9, Marcos 7, 6, 7, citando Isaías 29, 13. Pero esa tradición se perdió, el Sanedrín no la protegió. Permitieron que la memoria se desvaneciera. Cuando eso sucedió, el enemigo se aprovechó. Fue un momento de debilidad espiritual. Y en ese vacío nacieron los fanáticos. Los celotes no vinieron de Dios, confundieron la fe con la violencia. Jesús les enseñó a poner la otra mejilla, pero eligieron la espada. No entendieron el mensaje de Cristo. Quizás Judas el Galileo fue engañado. Quizás alguien lo empujó al error. No todo proviene de la voluntad humana. A veces hay fuerzas que confunden. Así nació un grupo que decía servir a Dios, pero solo seguía su propia causa. Causas que no eran de Dios, sino del mismo demonio, que es quien causa muerte. El templo fue destruido, pero el mal ya había comenzado. Todo comenzó cuando dejaron de guardar la verdad en sus corazones, la tradición de las escrituras antiguas, la repetición de los textos antiguos teniendo culpa por omisión. Lo que no se guarda en el alma se pierde. Ahora, y siguiendo la cronología bíblica, los judíos que eliminan parte de los textos antiguos por omisión hacen que las siguientes generaciones sigan un canon mutilado gracias a no haber guardado la tradición. Se valen de la inexistencia de evidencia de escritos más antiguos que el griego, rechazando la traducción de la Septuaginta y declarándola nula por razones de idioma o de traducción. Pero el Altísimo no duerme, y la tierra abrió su boca, y sacó los rollos del mar muerto, como testimonio contra el dragón. Y ahora el tiempo del silencio ha terminado, el canon del engaño ha sido desenmascarado. El problema del canon alterado, camino del falso profeta y el falso Mesías, narrado por mi persona, Geninova. Muchos se preguntan, ¿por qué es tan grave que se haya alterado el canon? ¿Qué daño puede hacer quitar unos libros? La respuesta es clara. Quitar la verdad no es un error, es una conspiración. Y esa conspiración trajo al mundo al falso profeta y luego al falso Mesías. Cuando Ben Zakkai pactó con Roma, no solo salvó a Yavne, inició una nueva religión, un judaísmo sin esperanza, sin Cristo y con un canon diseñado para borrar al Mesías de la memoria del pueblo. Siglos después, Martín Lutero recogió ese canon mutilado y lo llamó Escritura. Quitó los libros que no le servían. Inventó un nuevo evangelio sin Eucaristía, sin autoridad, sin sacrificio. Así el falso profeta habló con apariencia de fe, pero voz de dragón. Y con esa voz preparó el camino para el falso Cristo que el mundo ama, el que no exige conversión, el que no condena el pecado, el que bendice gobiernos corruptos y religiones muertas. Y la bestia fue adorada, porque su herida mortal fue sanada. No murió cuando cayó Roma, revivió en el protestantismo, y su poder se extendió hasta las naciones, por medio de leyes, ecumenismo y el silencio cobarde de los que conocen la verdad, pero no la proclaman. Ahora ya sabes por qué importa ese canon, porque sin él no habría falso evangelio, y sin falso evangelio el anticristo no tendría trono. Pero el Espíritu del Altísimo ya ha hablado, y los libros que ocultaron han vuelto, y con ellos también ha vuelto la espada. Y así, queridos hermanos,
hemos demostrado con evidencia clara y contundente que el protestantismo moderno sigue un canon mutilado, un canon alterado primero por los judíos masoréticos y más tarde por las manos del protestantismo reformado, que sin saberlo o sabiéndolo han sembrado confusión en el rebaño. Pero esto es solo el principio, porque el anticristo está más cerca de ustedes de lo que imaginan, más cerca que un gobierno, más cerca que una ideología, más cerca incluso que su propio púlpito. Sí, está en muchos hogares y hasta en casas de oración. Pero la pregunta es, ¿a cuál Jesús están siguiendo? ¿Al verdadero o al falso? ¡Despierten! El falso profeta los ha dormido con un evangelio adulterado, con una Biblia incompleta, con doctrinas fabricadas por hombres que nacen del mismo error del que bebieron los masoretas. Pero nosotros no nos callaremos, seguiremos desenmascarando al anticristo. Así que den like, compartan este video y permanezcan atentos, porque lo que viene va a estremecer a los que aman la verdad. Y no olviden visitar el nuevo canal de Liz Swanson, donde el Espíritu Santo ya está despertando a muchos en todo el mundo. Se llama Santísima Trinitas. Dios los bendiga y recuerden, ¿quién como Dios? Nadie.